al nuevo vídeo de nuestro curso de análisis de datos con R y RStudio. En el vídeo anterior habíamos aprendido cómo importar datos, por ejemplo, desde un archivo de Excel con un paquete llamado MathDataTools y cómo ver los elementos, las variables que incluyen o que se incluyen en ese Excel. Bien, recordad que para seguir y poder replicar esta práctica tenemos que tener nuestro proyecto donde trabajamos. Lo habíamos llamado Explora, y dentro de la carpeta del proyecto, de la carpeta Explora, teníamos el Excel Interestelar 100-100, que era una base de datos con 104 empresas de transporte interestelar, y luego un script que llamábamos Exploralite con el código que estamos ejecutando y explicando. ¿Vale? Bien, vamos a abrir nuestro proyecto en RStudio. Podemos hacer clic en el icono de proyecto, del proyecto Explora, y aquí lo tenemos, tal y como lo dejamos en el último vídeo. Bien, mirad arriba a la derecha cómo estamos dentro del proyecto Explora, y abajo a la derecha en la pestaña Files, cómo vemos el contenido de la carpeta Explora asociada al proyecto Explora, carpeta que externamente la tengo, como veis aquí, pues en un disco D, carpeta MAE, subcarpeta R y subcarpeta Explora, que es la carpeta de proyecto. ¿Vale? Coincide lo que hay aquí, y lo podemos ver también dentro de RStudio en Files, en el apartado Files. Bien. Voy a replicar rápidamente lo que hayamos hecho en el último vídeo, que era importar el Excel, y seguimos con el análisis, en esta ocasión, de una variable de las que están en ese Excel. Bueno, para ver el script y poder ejecutarlo en el editor de scripts de RStudio, pues aquí está el script, exploralite.r, hacemos clic y se abre el editor. Bueno, la primera línea para ejecutar, la 4, ya sabéis que era para si hay aquí en el Global Environment, es decir, en la memoria, hay algún elemento de otra sesión o de otra cosa que acabamos de hacer con otro script, pues borrarlo, ¿no? Y que esté la memoria limpia, ¿vale? Aquí no haría falta porque está ya limpia, pero bueno, hacemos run y adelante. Luego, esta porción de código lo que hacía era activar los paquetes que nos van a hacer falta, ¿de acuerdo? Es el paquete MathDataTools o DataTools y el paquete GTExtras, ¿vale? Tienen que estar instalados en nuestra máquina, si no los tendremos que instalar antes. Si necesitáis saber cómo instalarlos, pues mirad en el vídeo anterior. Si hacemos run, perdonad, aquí ahora. No, hay un pequeño error. A ver.
Bien, perdón. Como decía, si tenéis alguna duda de cómo instalar los paquetes, podéis recurrir al vídeo anterior. Cuando hacemos library y un paquete, lo que hacemos es activarlo para poder trabajar con las funciones que guarda ese paquete. ¿De acuerdo? Con las funciones o los datos o todos los elementos que guarda ese paquete. Bien, el paquete MathDataTools tiene una función que se llama mathfexcel, que sirve para importar datos desde un fichero de Excel. El fichero interestelar100.xlsx, entrecomillado, tiene que estar en nuestra carpeta de proyecto, como vemos aquí está, ¿vale? Tenemos que ponerlo entrecomillado, luego datos con D mayúscula, que es la hoja dentro del fichero de Excel donde están nuestros datos, y luego había una información más que teníamos que proporcionar si había celdas que no tienen dato, ¿de acuerdo? Y que no están en blanco. Si las celdas donde no hay dato en el Excel permanecen en blanco, no hace falta poner nada en este argumento, ¿no? Pero si, por ejemplo, una celda en la que no hay dato, pues se pone la anotación en el Excel n.d. Pues ese tipo de anotaciones hay que ponerlas aquí para informar a R de qué modos puede decirnos Excel que no hay dato en una celda, ¿no? Aparte de dejando la celda en blanco. Bueno, esto lo podéis repasar más detenidamente en el vídeo anterior. Si ejecutamos la función, pues vemos que se crea un data frame que se llama datos, que tiene las 104 observaciones y las 28 variables que había en la hoja de cálculo datos del fichero de Excel interestelar-100, ¿vale? Bien, recordad que aparte de verter los datos del Excel a un data frame, pues también salía aquí en la consola una especie de summary o resumen de cada una de las 28 variables. ¿De acuerdo? Bien, recordad también que podemos ver nuestros datos pinchando sobre la descripción del data frame. ¿Vale? Se abre aquí una pestaña arriba a la izquierda donde el editor de scripts, y aquí tenemos los datos. Y recordad que lo que tuviéramos en el Excel como primera columna, aquí pasa a ser el nombre de las filas, ¿de acuerdo? Que en este caso es el nombre de cada una de las 104 empresas. Bien. También lo que vimos es una visualización de estas variables un poco más elegante, utilizando la función gt-plt-summary, que pertenece al paquete GTExtras, ¿vale? Entonces, va a salir una tabla recogiendo las distintas variables, y esa tabla la podemos guardar en el environment poniéndole un nombre, como siempre, asignándole un nombre, ¿vale? Lo hacemos, run. Aquí aparece guardada la tabla, que informáticamente se guarda, o en términos de R, como una lista con 17 elementos, pero es una tabla. ¿Que la queremos visualizar? Ponemos el nombre que le hemos dado a la tabla. Le dimos el nombre dator-df-graph, como le podíamos haber dado cualquier otro. Nos ponemos en esa línea, run, tarda un poquito, pero al final, abajo a la derecha, en la pestaña del visor, aparece las variables contenidas en el data frame datos,
¿De acuerdo? Esto es, aparece en formato HTML. ¿De acuerdo? Si son variables en escala métrica, pues también nos da la distribución, el histograma, el, el porcentaje de datos perdidos, la media, la mediana y la desviación típica. Si son atributos o variables cualitativas, pues solo nos da las categorías diferentes que hay o los niveles y el porcentaje de missing, es decir, de datos perdidos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí lo que vimos en el otro vídeo. Cuando trabajamos con datos y queremos hacer la descripción de, por ejemplo, una variable, que es lo que vamos a hacer ahora, primero hay que tratar los datos de partida, no podemos usarlos en bruto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en esta práctica vamos a analizar o a describir una de las variables contenidas en nuestro data frame. En concreto va a ser la variable que se llama Reneco, esta de aquí, ¿vale? Reneco es la rentabilidad económica, que es un indicador clave para evaluar el desempeño económico de una empresa. Este indicador mide la capacidad de una entidad para generar beneficios a partir de los activos que posee. ¿De acuerdo? Y entonces se calcula como el beneficio operativo, que es el resultado obtenido después de restar los costos operativos, pero antes de deducir intereses e impuestos, partido del activo total. Y lo tenemos multiplicado por 100 para que sea un porcentaje. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer ahora, como os decía, antes de ponernos a describir esta variable dentro de nuestra base de datos de 104 empresas y de transporte de mercancías interestelar, es preparar los datos. Hay que prepararlos sobre todo en dos aspectos. Uno es lo que llamamos los missing values, es decir, tenemos que identificar si hay datos faltantes y qué hacemos si en efecto encontramos que faltan datos en alguna variable que vayamos a analizar para algún caso. En nuestro caso, pues en nuestro ejemplo, de la variable rentabilidad. Bien, eso lo podemos ver ya yéndonos aquí a la tabla que hemos generado con GTPLT Summary. ¿Veis? Falta un 1% de casos. O sea que hay missing values en esta variable que es la que queremos analizar. Bueno, MathDataTools, el paquete, ofrece una función que se llama MathMV. ¿De acuerdo? MathMV es una función para el tratamiento de los datos faltantes o missing values. ¿Qué hace MathMV? Bueno, pues localiza los datos faltantes, localiza los casos donde se dan los datos faltantes para la variable o variables que nos interesan y luego crea un gráfico y crea un data frame donde se han suprimido los casos donde nuestra variable de interés faltaba dato. ¿De acuerdo? Claro, ese data frame que creas solo lo podemos utilizar si nosotros llegamos a la conclusión de que los datos faltantes no podemos tratarlos de otra manera, ¿no? Es decir,
no podemos obtenerlos mediante otro canal diferente, de otra fuente, no queremos estimarlos con alguna técnica. Entonces, si optamos por eliminarlos, podremos utilizar el data frame que genera matmv. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la función matmv y simplemente tenemos que rellenar sus argumentos. El primer argumento es el data frame donde están las variables que queremos tratar, que en nuestro caso es el data frame datos. Luego ponemos coma y ponemos perdón, la variable o variables que nos interesan, las que vamos a analizar y en las que es necesario saber si hay datos faltantes, missing values o no. En nuestro caso vamos a hacer un análisis univariante solo de la variable de rentabilidad económica, RENECO. Entonces solo ponemos RENECO. Vamos a ejecutar la función. Nos ponemos en la línea 19 y hacemos run. Bien, podéis observar que en el Global Environment, en la memoria, han aparecido dos objetos. El primero de ellos tiene el mismo nombre que nuestro data frame original, pero le ha puesto la partícula sm-sm. Ese es el data frame donde están las mismas variables que el data frame original y los mismos casos, salvo los casos en los que no había dato para las variables que nos interesaban y que hemos puesto como argumento, en este caso RENECO. ¿De acuerdo? Como en RENECO faltaba un dato, lo podemos ver aquí, ¿veis? RENECO faltaba un dato, por eso este nuevo data frame tiene 103 observaciones en lugar de 104. Ha eliminado una, ¿por qué? Porque no tenía dato aquí, en RENECO. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, este nuevo data frame, pues, perdonad, esto se puede ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Y es casi idéntico al data frame datos, las 28 variables y de 103 observaciones porque se ha suprimido una fila, la que no tenía dato en RENECO. Precisamente el otro elemento que ha entrado en memoria es una lista. Recordad que decíamos que la lista era como una especie de cajón o contenedor donde podemos poner muchos objetos o elementos de R. ¿De acuerdo? Bien, la lista se llama datos, es decir, adquiere datos SM el mismo nombre que el data frame que crea, con otra partícula que es info. En MatData Tools, en este paquete, cuando creamos informaciones, pues las guardamos juntas en una lista que termina con info. Bien, ¿qué hay dentro de esa lista? Bueno, pues podemos darle a la descripción y nos va a aparecer aquí, como veis, una pestaña con lo que contiene la lista datos sminfo. Bien, contiene dos cosas. Una tabla que se llama tabla NA, que está en HTML, en la que nos va a poner el caso o los casos que hemos suprimido porque les faltaba dato en nuestra variable de interés, en nuestro caso rentabilidad económica, RENECO. Y también un gráfico que recibe el nombre gráfico BISMIS, en el que está también señalados los datos faltantes. ¿De acuerdo? ¿Cómo visualizamos los elementos que están dentro de una tabla? Bueno, pues podemos
poner en nuestro script o en la consola el nombre de la lista, aquí lo tenemos, el símbolo dólar y luego el nombre de ese elemento que está dentro de la lista. ¿Que no nos acordamos? Pues lo miramos aquí en la información de la lista. Por ejemplo, el gráfico bis mis. Bueno, pues aquí, datos SM info dólar gráfico bis mis. ¿Vale? Vamos a verlo. Bien, aquí veis un gráfico, sale abajo a la derecha en la pestaña plots, gráficos, puedo dar al zoom, es un gráfico que muestra por filas los casos. Veis que va hasta un poquito más de 100. No pone el nombre de los casos, sino su colocación en el data frame. Y por columnas, las columnas que son de nuestro interés. Como en MathMV hemos puesto solo Reneco, pues solo hay una columna que se llama Reneco. Y donde falte dato, en la observación que falte datos sobre esa variable o columna, pues lo marca en negro. ¿Vale? En este caso faltaba dato en una observación, en un caso que estaba más o menos por la posición 50 y algo, casi 60, ¿vale? Quizás 60, ¿vale? Bien, ¿cuál es el caso concreto? Lo podemos saber porque para eso está la lista que se llama tabla NA. La lista, la tabla, y que guarda la lista datos SM info. Entonces, si vemos la lista datos SM info, guarda una tabla en HTML que se llama tabla NA. Bueno, vamos a quedarnos con el nombre. Y ahora aquí decimos la lista datos SM info, dólar, el elemento tabla NA. Vamos a run y veis cómo se ha cambiado a la pestaña del visor porque hay una tabla. La tabla que muestra los casos con datos faltantes y en qué variable de las que hemos puesto como argumentos en MathMV falta el dato. Bueno, pues ahí tenemos. Es la empresa en concreto Photon Pack Freight que no tiene dato en rentabilidad económica. Y esa es la empresa o el caso que se ha eliminado de datos para formar el data frame datos SM, sin missing, ¿vale? De 104 a 103 observaciones. La observación que falta es la de Photon Pack Freight, ¿de acuerdo? Bien. Si nosotros estamos de acuerdo con trabajar con este data frame en el que se han eliminado los elementos, en este caso solo uno, en el que había missing values en la variable de nuestro interés, en este caso es solo una, Reneco, pues trabajaremos con datos SM, ¿vale? Con ese nuevo data frame que ya se ha quitado de los casos con valores faltantes. Vamos a seguir preparando nuestros datos. Ahora vamos a tratar los outliers. Importante esto de los outliers. El tema de los outliers es un tema que tiene mucha controversia y que es un tema en pleno debate. Hay investigadores que dicen que los outliers hay que eliminarlos porque sus efectos pueden ser muy dañinos a la hora de aplicar una técnica de análisis estadístico. Y hay otra gente que dice que cuidado con eliminar outliers porque lo que estamos eliminando es información de nuestra muestra o información de justamente esa realidad que estamos intentando estudiar. Bueno,
Pasa como tantas otras cosas en análisis de datos. Va a depender el eliminar o no los outliers de un poco el criterio del investigador. ¿Qué son los outliers a todo esto? Pues son casos que en la variable o en las variables que nos interesan presentan valores extraños, atípicos, valores que no son normales. ¿De acuerdo? Que no son normales en el sentido de que son extraordinarios. No estoy hablando de normalidad en el sentido de distribución de frecuencias, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos en el paquete MatDataTools una función que se llama MatOut. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, pues es para tratar los outliers o los datos atípicos cuando solo tenemos una variable que queramos analizar, es decir, en el caso univariante. Bien, vamos, ¿qué argumentos tenemos que pasar a la función? El primero es el data frame, donde están los datos que vamos a tratar. He puesto datos SM porque es el data frame en el que ya previamente hemos quitado los missing values, ¿vale? Y es el que nos interesa ahora utilizar en nuestro análisis. Y ahora, para ver qué pasa con los casos atípicos o outliers. Y luego tenemos que poner la variable de interés que estamos analizando, en nuestro caso la rentabilidad económica, RENECO, ¿vale? Bueno, pues nos ponemos ahí y le damos a Run. Bien, aquí veis lo que ocurre. Se han creado otros dos elementos, que son un data frame que se llama datos-sm y ahora le he añadido -so. Y luego tenemos un datos smso -info, que como todos los infos que genera este paquete, pues es una lista que también tiene dos elementos. Bien, si observamos el data frame datos smso, vemos que tiene las mismas variables, 28, pero tiene dos casos menos que datos SM y 3 datos menos que datos, que el data frame original, 3 casos menos, perdón. ¿Por qué ha eliminado dos casos respecto a datos SM, dos nuevos casos? Pues porque hay dos casos que han sido identificados como outliers. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir casos que en cuanto a la rentabilidad económica muestran unos valores extraños. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, como siempre, podemos visualizar nuestro data frame. Están las 28 variables y casos ahora solo hay 101. Falta el que ya eliminamos porque no tenía dato en RENECO y otros dos que acabamos de eliminar, otros dos casos, que los hemos eliminado porque mostraban en RENECO, en la rentabilidad económica, unos valores extraños. ¿Vale? ¿Cuáles son esos valores extraños y cuáles son los casos que hemos eliminado porque en la rentabilidad económica tenían esos valores extraños? Bueno, pues para ayudarnos a ver eso, tenemos la lista datos SM, SO, info. Permitidme que limpie aquí un poco de elementos, ¿vale? Y ahora vamos a pulsar sobre la descripción de la lista datos SM, SO, info. Bien, así podremos ver que esa lista contiene dos elementos.
una tabla en formato HTML que se llama Outliers Table. Esa es una tabla que recoge los casos que se acaban de eliminar por tener una rentabilidad económica atípica. Y luego tenemos un gráfico que recibe el nombre de boxplot. ¿Por qué es un boxplot? Un gráfico de caja, que son los típicos gráficos que nos muestran la existencia o no de outliers y en general la variabilidad de una variable, en nuestro caso la rentabilidad económica. ¿Vale? Entonces, para visualizarlos, como siempre, tenemos que quedarnos con el nombre que tienen cada uno de estos elementos para llamarlos bien en nuestro script o bien directamente en la consola. Vamos a verlos. Primero el gráfico, pues tendremos que poner el nombre de la lista, aquí en la línea 25, luego dólar, el símbolo dólar, y decir que queremos ver el gráfico, que se llama boxplot. ¿Vale? Hacemos run. Y aquí tenemos el gráfico. Vamos a hacer un zoom. Veis que este gráfico, en el eje Y, tenemos los valores que van tomando los distintos casos para la rentabilidad económica. ¿Vale? Y vemos que hay dos puntos. Esos son los valores de rentabilidad económica que muestran nuestros dos casos que acabamos de eliminar porque eran outliers, es decir, tenían rentabilidades económicas atípicas. Bueno, en un boxplot se grafica o lo podemos describir del siguiente modo. Hay una caja central. En la caja central están contenidos los casos que tienen rentabilidades que los sitúan a esos casos. Desde el primer cuartil, que sería la base de la caja, hasta el tercer cuartil, que sería el techo de la caja. ¿Vale? Y hay una línea horizontal dentro de la caja que indica el valor de rentabilidad donde se sitúa el caso en el cual está fijada la mediana, el valor mediano. ¿De acuerdo? ¿Qué era la mediana? Era el valor que para nuestra variable tiene el caso tal que el 50% de los casos queda con un valor por debajo del caso mediano y el otro 50% de casos tiene un valor, en este caso de rentabilidad económica, por encima del valor que tiene el caso mediano, que es lo que llamamos mediana, ¿no? Ese valor. Bien, el primer cuartil, que estaría aquí, pues es el valor que toma el caso que deja por debajo de él el 25% de los casos con una rentabilidad económica menor y por encima de él el 75% de los casos que quedan con una rentabilidad mayor que él. ¿De acuerdo? El tercer cuartil, pues es el valor de la rentabilidad económica, en este caso, que toma la empresa que deja por debajo de ella el 75% de empresas con una rentabilidad económica menor y por encima el 25% de empresas con una rentabilidad económica mayor. ¿Vale? Bien, la diferencia entre el techo y la base o el suelo de la caja se llama rango intercuartílico. ¿De acuerdo? Bien.
Aquí vemos que hay lo que se llama un bigote, un segmento. El punto donde acaba ese bigote o segmento está cerca de un valor de rentabilidad económica de 80, ¿no? Del 80%. Bien, ese punto es el tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿vale? De igual modo, el punto final de este segmento o bigote de abajo, ¿de acuerdo?, es el valor de rentabilidad económica que es el primer cuartil menos 1,5 veces el rango intercuartílico. ¿Vale? Bueno, pues aquellos casos que estén por debajo de este bigote o por encima del bigote superior son los que consideramos outliers. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso superior presentan esos dos casos rentabilidades que están por encima de el tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico. Esos valores ya se consideran demasiado extraños, atípicos, ¿vale? También consideraríamos valores atípicos o extraños los que tuvieran los casos, que serían los outliers por abajo, tal que sus rentabilidades sean menores que el primer cuartil menos 1,5 veces el rango intercuartílico, es decir, que estuvieran por debajo de este bigote inferior. Aquí no tenemos casos atípicos o outliers por debajo, sí por encima, con dos rentabilidades que están muy por encima del tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico, es decir, muy por encima del bigote superior. ¿Vale? Entonces tenemos dos outliers. Bien, si queremos saber en concreto qué empresas son o qué casos son, pues podemos visualizar la tabla que se guarda dentro de nuestra lista datos SMSO info. ¿De acuerdo? Ponemos dólar y la tabla que sabemos que se llama outliers-table. Si no nos acordamos, pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Bien. Damos a Run, nos vamos al visor de tablas y resulta que tenemos como casos considerados outliers las empresas Jovian Logistics y Sandworm Freight. ¿De acuerdo? ¿Por qué han sido consideradas outliers? Porque tienen rentabilidades del 93, casi el 94% y del 89,5%. Tan altas, que es extraño, es atípico. ¿Vale? Bien, las rentabilidades que salen en esta tabla son las que salían en nuestro gráfico, estos dos puntos. ¿Vale? Bueno, pues esas dos empresas han sido eliminadas del data frame datos SMSO. ¿Vale? Entonces, si queremos proceder a establecer un análisis de la variable rentabilidad económica, pero eliminando los outliers, pues entonces podremos seguir nuestro análisis con datos SMSO, con ese data frame. Si queremos mantener los outliers, pues haríamos el análisis sobre datos SM, que lo único que falta ahí son los casos con missing values, pero dejar los outliers dentro. ¿Vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues
vamos a describir la variable en cuestión. La variable Reneco, una vez o considerando que hemos eliminado también los outliers de nuestra muestra. En nuestro caso concreto hemos decidido eliminarlos. Repito, hay quien no los elimina, ¿vale? Esto ya depende de nuestros objetivos, de la técnica a la que vayamos a aplicar luego los datos. Hay técnicas sensibles, muy sensibles a la existencia de outliers, que si no los eliminamos pues nos pueden dar resultados erróneos. Hay técnicas que no son sensibles a los outliers y ahí los podemos mantener, etcétera, ¿vale? Entonces hay que estudiar bien el caso de los outliers. Nosotros, para hacer el análisis descriptivo de la variable Reneco, pues los vamos a eliminar, es decir, vamos a trabajar con datos SMSO. Pero eso lo haremos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos en este punto y en el próximo vídeo, por fin, analizaremos con algunas funciones del paquete MathDataTools nuestra variable de rentabilidad económica. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y seguimos en próximos vídeos. Gracias.